Hola, mi nombre es María Belis, estudiante de la carrera de Ingeniería Rural de la Universidad Nacional Politécnica Antonio José de Sucre, Núcleo Carora. Y en el video de hoy hablaremos un poco sobre la físico-química del suelo, ya que es importante conocer las condiciones físicas y químicas con las que cuenta un suelo, porque nos permite determinar a qué estrés puede estar sometido el cultivo. Conocimiento que juega un rol fundamental en el desarrollo y rendimiento de las plantaciones agrícolas. Además de ello, nos permite conocer mejor parámetros agrícolas como el laboreo, la fertilización, la disponibilidad de nutrientes, el drenaje, la irrigación, así como el manejo adecuado de los residuos de las cosechas. Pero primero para eso debemos conocer qué es el suelo. El suelo en su definición más general es la delgada capa de materiales no consolidados, orgánicos e inorgánicos que cubre la mayor parte de la superficie terrestre del planeta. Esta capa es variable en espesor y usualmente presenta algún tipo de actividad biológica, pero en otros términos se puede decir que el suelo procede de la interacción de la litósfera, la atmósfera y la biosfera. El suelo resulta de la descomposición de la roca madre por factores climáticos y la acción de los seres vivos. Esto implica que el suelo tiene una fracción mineral y otra biológica. Es esta condición de compuesto organomineral lo que le permite ser el sustento de multitud de especies vegetales y animales. La descomposición de la roca madre puede hacerse por disgregación o factores físicos y mecánicos, o por alteración o descomposición química. En este proceso se forman unos elementos muy pequeños que conforman el suelo, que son los coloides y los iones. Dependiendo del porcentaje de coloides e iones y de su origen, el suelo tendrá unas determinadas características. Los factores formadores del suelo, antes de explicarle, debemos saber primero qué es la meteorización, la cual se produce continuamente y es un proceso muy lento y sutil. Todos los materiales son susceptibles a la meteorización y se genera cuando la roca es fragmentada, mecánicamente desintegrada o alterada, químicamente descompuesta, o ambas cosas. Ahora sí, los factores formadores del suelo son el clima. El clima es el factor más influyente. La temperatura y las precipitaciones generan la meteorización. Por un lado, los cambios de temperaturas bruscos, por ejemplo, de calor extremo en el día a frío profundo en la noche, provocan agrietamientos en las rocas que se rompen. El viento los transporta más fácilmente cuanto más pequeños sean los trozos de piedras resultantes. Además, el viento también erosiona las rocas generando más sedimentos de regolito. Las lluvias generan principalmente la meteorización química, por la acción del agua que degrada la roca muy lentamente, aunque también puede producir meteorización mecánica al percolar entre las rocas por bajas temperaturas, congelarse bruscamente y luego se fragmentará, ya que el hielo ocupará más volumen que el agua que antes estaba en ese lugar. Seguidamente está la materia orgánica. Las plantas y los animales desempeñan un papel vital porque tienen una fuerte influencia sobre las propiedades físicas y químicas del suelo. Estos proporcionan la materia orgánica que posibilita al suelo ser fértil y también estar bien nutrido para desempeñarse mejor como sustento de los seres vivos. Los vegetales aportan la mayoría de la materia orgánica, pero también contribuyen los animales y microorganismos. La descomposición de vegetales muertos y animales en el suelo genera la deposición de humus, que es la materia orgánica propiamente dicha. Ciertos microorganismos ayudan al suelo a absorber los nutrientes de la materia orgánica y por eso se denomina descomponedores. A su vez, esta materia obtenida de vegetales muertos y animales contribuyentes a la supervivencia de las plantas las ayuda a crecer y también les sirve a los animales.
El relieve. El relieve se refiere a la posición del terreno. Si es una montaña con gran pendiente, los agentes de erosión, como podemos ver en la imagen, como el viento, el agua, el hielo, producen un desprendimiento del suelo. No se puede depositar en la pendiente ni formar suelo. Este se transporta a las zonas de estepas, zonas planas, donde se asientan y forman el suelo. En cambio, en zona de bajos, los suelos son gruesos y oscuros. Poseen mucha materia orgánica, pero su debilidad es la acumulación excesiva de agua. Son suelos húmedos y mal drenados. Nos podemos dar cuenta que el mejor relieve es la zona plana o levemente ondulada, ya que poseen un buen drenaje, erosión mínima y suficiente infiltración de agua. Tipos de suelo. Los procesos formadores del suelo van definiendo las características o propiedades que diferencian a los distintos tipos de suelo. Los suelos van a diferir en su material parental, textura, estructura, consistencia, color, propiedades químicas y biológicas. Tenemos suelos arenosos, que son suelos con poca retención de humedad y bajo contenido de materia orgánica. Tenemos suelos pedregosos, formados por rocas de todos los tamaños. Suelos orgánicos presentan abundante materia orgánica de color oscuro. Y los arcillosos se le denomina suelos pesados, pobres en drenaje. El perfil del suelo se le denomina a la sección que se vería al cortarlo desde su superficie hasta el sustrato rocoso. En esta imagen podemos diferenciar distintos horizontes. El horizonte O, que es una capa delgada que está formada por materia orgánica sin alterar. En el horizonte A es donde se encuentra el humus y las raíces de los vegetales. El horizonte B es donde apenas se encuentran un poco de humus y todavía se ven raíces. En el horizonte C abundan los fragmentos gruesos de roca y bajo de él se encuentra la roca madre. Propiedades físicas de los suelos. Es importante conocer y comprender las propiedades físicas de los suelos y sus conceptos esenciales para su manejo, ya que el mismo influye en el crecimiento de las plantas y en todas las labores que se desarrollen en los suelos agrícolas. El sistema trifásico es donde está el suelo, constituido por una mezcla de partículas minerales y materia orgánica descompuesta. Tenemos que el suelo, desde el punto de vista físico, se considera como un sistema trifásico heterogéneo y disperso. Tenemos la fase sólida, en donde se encuentran los minerales y la materia orgánica. En la fase líquida está el agua, los iones y disueltos en la solución como calcio, magnesio, entre otros. La fase gaseosa, nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua. Composición en volumen del suelo. El suelo está conformado por un 5% de materia orgánica, que son restos de vegetales y animales junto a cantidades variables de materia orgánica amorfa, denominada humus. Un 45% de minerales procedentes de la meteorización o descomposición de la roca madre por acción de agentes climáticos. De agua, un 20 a un 30% y se aloja entre los poros de la fase sólida, junto con los nutrientes disueltos, forman la denominada solución del suelo, de la cual las plantas absorben los elementos esenciales. Y por último, el aire de un 20 a un 30% complementaria a la fase líquida, que ocupan el volumen de poros del suelo. La textura. La textura es el tamaño de las partículas minerales del suelo, como arena, limo, arcilla, y en la proporción relativa en que se encuentran en la masa del suelo. Se consideran partículas del suelo a las partículas minerales cuyo tamaño es menor a 2 milímetros. Las partículas de tamaño superior a 2 milímetros se consideran fragmentos gruesos del suelo y se clasifican según su tamaño en grava, piedra y roca.
La porosidad es el espacio del suelo que no está ocupada por sólidos y se expresa en porcentaje. Es la porción del suelo que está ocupada por aire o agua. En suelos secos los poros estarán ocupados por aire y en suelos inundados por agua. Esta propiedad está asociada a la textura y estructura del suelo. Existen dos tipos de poros. Los macroporos, que determinan la tasa de movimiento del aire y del agua, facilitando la rápida percolación, agua y movimiento del aire, pero no retienen agua contra de la fuerza de gravedad, constituyen el principal espacio donde se desarrolla el sistema radicular. Y están los microporos, que es cuando se presentan poros diminutos, que son los poros capilares, que retienen agua por fuerzas capilares, parte de la cual es disponible para las plantas. La densidad es la masa de una unidad de volumen sólida del suelo y se expresa en gramos sobre centímetro cúbico. En el suelo se consideran dos tipos de densidad. Densidad aparente es el peso del volumen de la muestra del suelo seco sin disturbar donde se toma en cuenta el espacio poroso más los sólidos del suelo. La densidad real es la masa o peso de suelo por unidad de volumen sin incluir el espacio poroso. Expresa la porosidad total del suelo. A menor valor de porosidad, el suelo estará más compacto, baja infiltración, baja percolación y se puede asociar a la clase textural. El color del suelo es una de las características morfológicas más importantes del suelo y tiene una estrecha relación con los principales componentes orgánicos, minerales y en la proporción en que se encuentra en el suelo. A menudo, el color del suelo es el resultado del proceso formativo o es heredado de su material parental. Generalmente, la materia orgánica produce colores oscuros, negruzcos, como consecuencia de la presencia de los ácidos húmicos. Principalmente en la superficie va decreciendo con la profundidad del suelo. Los suelos de coloración roja o pardo intensa es por la presencia de óxido férrico deshidratado y están asociados a pH ácido y baja fertilidad de los suelos. Suelos de coloración amarilla, principalmente porque tiene presencia de óxido de hierro hidratado. El color gris es un indicativo de un ambiente anaeróbico. Ello ocurre cuando el suelo está saturado por un periodo prolongado, desplazando el oxígeno de los espacios porosos. El suelo toma la coloración gris y el color blanco representa a la acumulación de los siguientes elementos, como lo es la caliza, el yeso, el carbonato de magnesio, entre otros. Este tipo de suelo no es recomendado para la agricultura, ya que bloquea la absorción de nutrientes. Propiedades químicas del suelo. ¿Por qué es importante? Porque se trata de explicar y resolver problemas relacionados con la dinámica de los nutrientes para los vegetales con la fertilidad del suelo, así como el estudio de los coloides, los fenómenos de absorción y su equilibrio dinámico, el intercambio iónico, la reacción del suelo, la conductividad eléctrica. Los coloides son los responsables de la reactividad química del suelo. Son partículas muy pequeñas en suspensión de una sustancia llamada fase dispersa, que la rodea otra sustancia llamada fase dispersante o medio de dispersión. La fase dispersa a simple vista no la podemos identificar porque su tamaño microscópico es muy pequeño, siendo el lugar donde suceden numerosas actividades químicas.
Sus principales características son que es un tamaño menor a 0,01 milímetros, presenta una alta superficie específica, posee una superficie de cargas eléctricas positivas o negativas que le confieren una alta reactividad química. La arcilla y el humus son los coloides más difundidos en el suelo y presentan cargas negativas. Absorben humedad y pueden presentar una forma cristalina o puede ser amorfa. La importancia de los coloides es que ofrecen sitios para la absorción de los iones. Se mantienen en equilibrio con la solución del suelo, protegen al suelo de las pérdidas por lavado y representan parte importante de la fertilidad del suelo. pH del suelo. Es la medida de concentración de los iones de hidrógeno en la solución del suelo y se expresa en términos logarítmicos. Su valor oscila entre 0 y 14. Los iones H dominantes en la solución del suelo es ácido y su pH es 6. Los iones H y OH en igual concentración es neutro y su pH es 7. Y los iones OH dominantes alcalino, su pH es 8. Los suelos que tienen un pH de 4 a 5 están considerados como fuertemente ácidos. Dentro de este intervalo, la solubilidad de minerales como el aluminio, fierro y magnesio se incrementa y puede ser tóxico para las plantas. Los suelos que tienen un pH mayor a 8 y a 9 se considera como fuertemente alcalino. Estos niveles de pH, los nutrientes no se solubilizan y están disponibles para su asimilación, mientras que el valor óptimo de pH para que la planta los aproveche depende de las especies. La mayor parte de estas tienen un buen desarrollo en un suelo ligeramente ácido. Es importante notar que hay valores óptimos de pH para beneficiar a las bacterias del suelo, como aquellas que convierten el nitrógeno atmosférico en nitrógeno disponible para la planta. Estas bacterias fijadoras del oxígeno viven en los pelos absorbentes de la raíz de las legumbres y tienen un desarrollo óptimo a un pH entre 6 y 8. Y para finalizar, queda esta actividad evaluativa. Muchas gracias.